Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende cuando veas este vídeo. Mi nombre es Aldo Sánchez y hoy vamos a ver el tema número 10 de Economía, primero de bachillerato a distancia, el equilibrio en los cambios en la economía. Bueno, vamos al tema número 10. Aquí lo tenemos. Aquí tenéis el vídeo explicativo que estáis viendo en estos momentos, los vídeos de apoyo de YouTube, actividad económica y sumergida y un anexo, ¿vale?, que profundizamos un poco en esta pregunta y el equilibrio en los cambios en la economía. Bueno, pues vamos a empezar este tema viendo bueno, cuáles son los problemas fundamentales de la economía. Bueno, pues las variables más importantes, por ejemplo, pues son pues la producción, ya lo veis normalmente en las noticias, el empleo. En España es muy importante porque tenemos una tasa de paro bastante alta, el nivel de los precios con la inflación, la situación exterior con los mercados internacionales y los presupuestos generales del Estado. Bueno, dentro de estos, ¿por qué hay cambios en la realidad económica? Primero, las fuerzas del mercado, los consumidores y las empresas cambian en función de, intentaremos ver algunos elementos. Entonces las empresas, sobre todo, bueno, pues también de la coyuntura internacional, cambian según el ciclo económico, cambian según la presión fiscal, las expectativas, ¿vale? Las fuerzas internas del mercado pues intervienen. Intervienen también las perturbaciones externas del mercado. Pues, por ejemplo, el tema de la pandemia pues no era previsible, o la guerra en Ucrania, o también las políticas de los gobiernos, si incentivan el consumo, la presión fiscal, etcétera. Entonces, la realidad económica, por lo tanto, influye las fuerzas internas del mercado, las perturbaciones externas, conflictos políticos, sequías, desastres naturales, virus, y las políticas de los gobiernos, ayudas, impuestos, leyes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de estas? Pues primero que haya un crecimiento económico del PIB, que haya un pleno empleo, que haya una estabilidad en los precios, como por ejemplo, bueno, que no haya inflación como hasta ahora, y que exista un equilibrio exterior. Bueno, esto está relacionado con la demanda agregada, que es consumo privado más la inversión, la previsión de gasto al público y luego el diferencial entre exportaciones e importaciones. Vamos a ver el consumo y el ahorro. ¿Cómo definimos el consumo? El gasto de las familias en bienes públicos y servicios incluye pues, bienes duraderos o perecederos, así como servicios de otros servicios, ¿no?, como educación, transporte, etc. ¿Cuáles son los elementos que influyen en el consumo? Pues lo primero, la renta disponible. Hay una propensión al consumo, cuanto mayor renta, se tiende a consumir más, aunque no en la misma medida. ¿Vale? La renta disponible es muy importante. No solamente disponible en un momento, sino si es una renta permanente, si se percibe que esta renta va a durar a lo largo del tiempo. Otro de los factores que influyen son los tipos de interés. Si los tipos de interés están bajos, las empresas y los particulares reciben más créditos, con lo cual pueden dedicar más al consumo. Si están altos, el consumo tiende a retraerse, como es en este caso. Bueno, la riqueza, que está relacionada con la renta disponible, ¿vale? Si es percibida esta renta disponible como permanente y que no tiene amenazas, pues perdurará más el consumo. Y por último, pues las expectativas sobre el futuro. Si uno percibe que no solamente me va bien hoy, sino que me va a ir bien en un futuro, pues tiende a consumir, bueno, pues te compras una segunda vivienda, un coche un poco más grande, que sí tiene sensación de que el futuro pues puede ser difícil. Influye también dentro de las expectativas sobre las condiciones futuras, estaría aquí dentro, pues el ciclo vital de las personas. Los jóvenes y los ancianos son más propensos a gastar que las personas en edad media.
Pues una persona que ya tiene una cierta edad, pues se puede dar ciertos lujos, o una persona joven que está empezando con sus primeros sueldos, y alguien con una edad media que tenga hijos, que ya tenga responsabilidades, pues a lo mejor no tiende a hacer consumos impulsivos. Bueno, la renta disponible de las familias hemos dicho que es que si la renta aumenta, aumenta el consumo, aunque aumentaría el consumo no en todos los tipos de bienes. Los tipos de interés, como hemos explicado, facilitan pues el consumo. Si bajan los tipos de interés, aumenta el consumo. Si suben, como es en este momento, pues bajará el consumo, porque hay más dificultades de crédito. La riqueza, que está relacionada con la renta disponible, cuanto mayor es la riqueza de una persona, pues mayor será el consumo. Y las expectativas del futuro, así como el ciclo vital de las personas. Si uno piensa que sus expectativas son muy buenas, tiende a meterse pues, en más gastos que si está en una situación que puede ser delicada. Bueno. ¿Cómo influyen en el consumo? Si aumenta la renta disponible, pues sube el consumo. Si descienden los tipos de interés, sube el consumo. Si aumenta la riqueza, sube el consumo. Si mejoran las expectativas, sube el consumo. ¿Cómo baja el consumo? Si hay menos renta disponible, hay menos riqueza, pues baja el consumo. Si aumentan el tipo de interés o las expectativas futuras, pues son peores. Bueno, aquí tenéis un ejercicio. Vamos a ver el ahorro, que es la parte de la renta disponible que las familias no consumen y por lo tanto pues dedican pues para un consumo futuro. Esto que nos dice que la renta disponible es el consumo, lo que nos gastamos, más lo que no nos gastamos y ahorramos. Esta es la evolución, por ejemplo, de la tasa de ahorro de las familias. El ahorro también va en función de determinados factores, ahora los veremos. El ahorro va en función, por ejemplo, de la renta disponible. Cuanto más dinero tengamos, pues más sencillo es el ahorro. Hay muchas familias en España que no pueden ahorrar sencillamente porque dedican todo su dinero al consumo. Si el sueldo es bastante bajo, pues evidentemente lo destinas a lo principal, pagar la casa, transporte, luz, agua, gas, comida y no queda después para ahorro. Otro de los elementos que influye es la seguridad de los ingresos futuros. Si no hay seguridad de que estos ingresos futuros se vayan a prolongar, pues evidentemente, si no hay seguridad, tiendo a ahorrar por si pueden venir mal dadas, tener como una especie de colchón. A menos seguridad, mayor ahorro. Y el tipo de interés, a mayor tipo de interés, mayor ahorro. ¿Por qué? Pues porque lo primero, nuestros ahorros serán recompensados por los intermediarios bancarios con más intereses y por otra parte, el tipo de interés normalmente lo que hace es que financia créditos que financian el consumo. Si se dan menos créditos, pues hay menos, por otra parte, pues hay menos consumo por parte de los particulares y menos inversión por parte de las empresas. Bueno. Como resumen, pues más renta disponible, más ahorro, más posibilidad de perder los ingresos, más ahorro, me preparo por lo que pueda pasar, menor seguridad de tener ingresos futuros, más ahorro, aumento de los tipos de interés, más ahorro y descenso de la renta disponible, menos ahorro, menos la posibilidad de perder ingresos, pues baja el ahorro, menor posibilidad. Si estoy más confiado en el futuro, pues no ahorro tanto. Mejora de la seguridad para tener ingresos futuros, menos ahorro, y el descenso de los tipos de interés hace que haya menos ahorro. Bueno, pues aquí tenéis un ejercicio. Por lo tanto, un factor determinante que influye muchísimo en el consumo y en el ahorro es la confianza del consumo, o sea, la confianza en un futuro. Las expectativas, por una parte, empresariales y expectativas de los consumidores de cómo va a ser el futuro. Porque siempre los agentes económicos anticipan siguiente giro del ciclo económico. Si yo pienso que va a venir una crisis, consumo menos y me pongo a ahorrar. El consumo, existen diversos termómetros, por ejemplo, para saber cómo el futuro del consumo. Pues, por ejemplo, la encuesta de presupuestos familiares, que recoge las expectativas de gasto de las familias. También uno de los indicadores del consumo es las matrículas de automóviles, si hay una compra o no de automóviles, y otros indicadores, por ejemplo, pues podrían ser el consumo de gasolina o
las ventas en grandes superficies, etc. Bueno, vamos a ver la inversión. ¿Qué es la inversión? Es la adquisición de bienes de producción con el fin de producir otros bienes. Bueno, la inversión en capital fijo se llama también formación bruta de capital. Existe esta inversión en bienes, por ejemplo, de planta y equipo, que son máquinas, ¿vale?, para llevar a cabo la producción, o, por ejemplo, en viviendas, casas que han sido construidas en el último año destinadas a las familias. ¿De qué factores depende la inversión? Pues lo primero, y muy importante, el tipo de interés. Si suben los tipos de interés, pedir prestado es más caro, se producen menos inversiones, desciende la inversión. Esto, por supuesto, se ve reflejado en la inversión de las empresas en el descenso, por ejemplo, del empleo, lo cual puede repercutir en que haya menos consumo por parte de la gente, pues mucha gente perderá su trabajo. Incluso los que no lo pierdan verán que compañeros suyos pues, han perdido el trabajo y tenderán a consumir menos. Depende también de la capacidad realmente utilizada. Si las empresas tienen fábricas vacías o máquinas sin utilizar, no necesitan invertir más. Cuanto mayor sea la capacidad utilizada en un país, pues mayor inversión habrá. Si todas las fábricas están siendo usadas, las empresas invertirán si quieren producir más. Entonces, si por supuesto todos tus recursos están produciendo y tienes un pedido mayor, tienes que invertir. Las empresas tienden a invertir para poder aumentar esa capacidad de inversión. Depende también, por supuesto, como hemos dicho antes, de las expectativas del futuro, de la confianza. Si tenemos una visión de que viene una crisis muy grande y se va a recortar mucho el consumo, pues las empresas tienden a invertir menos, como es normal, porque no vas a invertir en una nueva fábrica que después su producción no se le va a poder dar salida en el mercado. Y otro de los elementos de los que depende es de los impuestos. Cuanto menores sean los impuestos, las empresas se quedan con más parte de estos beneficios y pueden aumentar la inversión, la presión impositiva. Por ejemplo, ahora tenéis una polémica 2023 en el que Ferrovial, que es una gran empresa española, pues ha comunicado que traslada su sede a los Países Bajos debido a la presión fiscal. Entonces, pues esto es una mala noticia para la economía española porque se deja de tributar por gran parte de los beneficios en España y tributarán simplemente en los Países Bajos. Bueno, entonces, cuando descienden los tipos de interés y aumenta la capacidad utilizada, se mejoran las expectativas futuras, hay más inversión. Cuando aumentan los tipos de interés, desciende la capacidad utilizada y empeoran las expectativas, ahí se produce menos inversión. Aquí. ¿Por qué la inversión es tan importante? Primero, porque la inversión está claro que tira de la demanda. ¿Vale? Si se aumenta la inversión en este país, se aumenta más empleo, estas personas consumen más, se sale más, es más competitivo, más productivo, se sale más al extranjero, se aumentan las exportaciones. Y además aumenta la capacidad productiva. Por cada nueva fábrica o factoría que se lleve a cabo, pues el país potencialmente puede producir más. A corto plazo, cuanto más inversión, más demanda, y a largo plazo la inversión lo que hace es que puede mejorar la oferta en un futuro. Bueno, ¿qué es el efecto multiplicador de la inversión? Aumenta la inversión, aumenta la demanda de bienes, hace que aumente la producción, se contratan más trabajadores, esto hace que aumente el consumo, lo que hace que se demanden más bienes y que se mejoran las expectativas. Entonces, la inversión, digamos que la oferta casi que puede llegar a influir generando demanda. Este es el efecto multiplicador de la inversión. Vale. Veamos, después del punto 3, el punto 4, a pesar de que aparece como 5, es el 4. Vale. La demanda y la oferta agregada. Bueno, la demanda agregada es la cantidad total que están dispuestos a gastar los consumidores, empresas y extranjeros y el Estado en un momento dado. Es el gasto total.
Esta demanda, la curva de la demanda, nos indica que la cantidad demandada de bienes y servicios por todos los agentes económicos. ¿Por qué la demanda agregada tiene una pendiente negativa? Bueno, el gasto de los agentes económicos aumenta cuando desciende el nivel general de precios. Es decir, pues se demanda más a menor precio. ¿De qué depende esta demanda agregada? Bueno, pues depende principalmente del nivel de precios. Si el nivel de precios baja, pues habrá más consumo y más inversión. Como hemos dicho antes, de las expectativas. Si las expectativas mejoran, el consumo y la inversión pues suben, habrá más demanda agregada y cambios en la riqueza, bueno, como hemos dicho. Si hay más riqueza por parte de un país, pues aumenta el consumo y la inversión. Y, por supuesto, los tipos de interés. Si los tipos de interés bajan, el consumo y la inversión suben. Ya, bueno, hemos visto que los tipos de interés es parte de la política económica y bajar los tipos de interés mucho pues puede llevar a que haya demasiada inyección de moneda en la economía y a que haya inflación. Depende también de el gasto público. Si hay mucho gasto público, se pedirán más a las empresas, que contratarán a más trabajadores y estos trabajadores tenderán a consumir más. Y por último, de los impuestos, la política fiscal. Si los impuestos bajan, pues la demanda, tanto para empresas como para particulares, la demanda agregada sube. Bueno. Por último, pues depende de las exportaciones. Cuando hay más exportaciones, pues esto hará que aumente la capacidad productiva, las empresas inviertan más y haya más capacidad de empleo, con lo cual se genera más riqueza, que hace que pues, los nacionales de un país puedan invertir y consumir. Entonces, la demanda agregada, hemos dicho exportación menos importación, el consumo, la inversión por parte de las empresas y el gasto público. Bueno, aquí vemos cómo se desplaza la curva de la demanda agregada y cómo puede hacer pues, determinados cambios, como el cambio de las expectativas puede hacer que la demanda agregada crezca, se desplace a la derecha o se disminuye si, pues, por ejemplo, las expectativas son más pesimistas, a la izquierda, aumenten o disminuyan. Bueno, aquí tenéis una actividad resuelta. Y vamos a ver la oferta. ¿De qué depende la oferta? Aquí vemos el nivel de precios y el nivel de producción. Es al revés. Conforme aumenta el nivel de precios, pues las empresas tienen más incentivos para producir más. Aumenta también. Cuando un país tiene todos los factores usados, no podrá producir más. En este gráfico, este país no podrá pasar de Y más E. Hasta aquí. Bueno. ¿De qué depende, por tanto, la oferta agregada? Lo primero, del nivel de precios, conforme hemos visto aquí. Conforme aumenta el precio de los productos, pues las empresas producen más. De la cantidad de factores disponibles, pues por ejemplo, si se descubren recursos naturales nuevos, hay un aumento de la fuerza de trabajo, pues por ejemplo, por una emigración, una política de emigración o un aumento de capital. Esta oferta también depende de la productividad y esta productividad depende, pues, por supuesto, de las máquinas, en la mejora de la tecnología y de la formación de los trabajadores, que es muy importante para que haya productividad. Y el precio de los factores. Si baja el precio de los factores, aumenta la oferta. Pues, si conseguimos, por ejemplo, recursos energéticos mucho más baratos, podremos hacer que la producción salga a un coste más reducido, con lo cual la oferta agregada pues, subirá. Bueno, aquí tenéis como un resumen en un esquema de qué dependen los factores, el desplazamiento a la derecha de la curva de la oferta agregada o el desplazamiento a la izquierda de la oferta agregada. Y un ejercicio resuelto.
Bueno, vamos a ver los cambios en el equilibrio económico, los ciclos económicos. Aquí. Bueno, los ciclos económicos estuvimos diciendo que tras una cima la economía empieza a bajar hasta que toca fondo, vuelve a subir hasta la cima, etcétera. Estos cambios suelen ser periódicos. Ya dijimos que con estos cambios, ciclos económicos, el keynesianismo propone la intervención del Estado y el liberalismo, las teorías liberales, pues proponen que el mercado se autorregule. ¿Por qué un país está por debajo de su potencial? Pues porque no está usando todos sus factores productivos, como por ejemplo, hay mucha gente en el paro, o no está siendo lo suficientemente productivo. Aquí tenemos un nombre, por ejemplo, pues las economías comunistas, en gran parte lo que tenían era una muy, muy baja eficiencia y productividad. No solamente las economías comunistas, pero principalmente. Bueno, ¿qué factores pueden provocar el equilibrio, las variaciones en la demanda? Bueno, hemos dicho las expectativas, el gasto público, la riqueza, los impuestos, los tipos de interés y las exportaciones netas. ¿Qué pasa cuando hay una crisis de demanda? Pues, como puede estar pasando actualmente, hay unas peores expectativas, eso hace que la gente pues tiende a consumir menos y a invertir menos también las empresas, aumenta el ahorro y desciende la demanda agregada. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en una expansión de la demanda? Pues hay más transferencias, por ejemplo. Imaginemos que hay una bajada de impuestos, esto hace que la gente tiene más dinero en efectivo, esto le lleva a consumir más, lo cual hace que las empresas tengan más demanda, inviertan más y hay un aumento de la demanda agregada. Cuando hay una crisis de demanda, pues baja el PIB y bajan los precios. Cuando hay una expansión de la demanda, sube el PIB y pueden subir también los precios. Bueno, ¿qué variaciones, por ejemplo, en los ciclos económicos puede haber en la oferta? Recordemos que la oferta es la oferta de productos, ¿no? La oferta de las empresas. Lo primero, que haya un cambio en la productividad, ¿vale? O bien porque entre nueva mano de obra, o bien porque haya una mejora de productividad, por ejemplo, por una mejora de la tecnología. También influye mucho el precio de los factores. ¿Qué pasa cuando hay una crisis de oferta? Pues como está pasando, por ejemplo, actualmente, hay más costes de producción, por lo tanto es menos rentable producir y hay un descenso de pues, la oferta. Tienden a subir los precios, a medida que suben los precios, la gente tiende a consumir menos. ¿Qué pasa cuando hay una expansión de la oferta? Hay una mejora de la tecnología, se es más productivo, esto conlleva que al ser más productivo mejoran las posibilidades de exportaciones, ese saldo sale positivo y esto produce una expansión de la oferta. Cuando hay una crisis de la oferta, pues el PIB baja y los precios suben. Cuando hay una expansión de la oferta, se produce mucho más, aumenta la riqueza y los precios bajan. Bueno, aquí tenéis una actividad resuelta. Y por último, vamos a ver la economía sumergida. ¿Qué es la economía sumergida? Es la parte de la actividad económica de un país que no se declaran las autoridades y que por lo tanto no forma parte del PIB. ¿Qué significa esto? Pues el PIB siempre contabiliza las actividades que son declaradas. Hay una cantidad grande de actividades que no son declaradas. Por ejemplo, pues el tráfico de drogas, prostitución, comercio con objetos robados, pues por razones evidentes no se declaran. Pero no solamente eso, hay actividades laborales que no se declaran. No se declaran por parte del consumidor, les sale más barato, y por parte del oferente, pues evita tener que pagar impuestos. Esto puede hacer que si hay demasiada presión fiscal en una sociedad, pueda subir la economía sumergida. Normalmente la economía sumergida o informal es mucho más grande en las zonas menos desarrolladas. Pues en un país, por ejemplo, como
Perú puede representar la economía informal un 80%. Esto hace que el Estado, primero, no ingrese por esas actividades y, por otra parte, pues, trabajadores y bueno, también empresas eh, no estén protegidos por la ley, porque la ley no ampara unas actividades de las que no se declaran. Bueno, esta economía sumergida, ¿cuál es la estimación? Pues la Unión Europea está en torno al 18% del PIB. Por ejemplo, en el Reino Unido estaría un 10%, en Francia un otro 10% y en países como Rumanía, Bulgaria, en torno al 30%. Esta economía sumergida pues, suele estar conectada también con la economía real. En gran parte hay empresas que subcontratan a otras empresas o particulares y, a pesar de que esa empresa tiene una actividad declarada, estas subcontratas, por ejemplo, pues llevan a cabo economía sumergida, tienen personas sin dar de alta, todo para disminuir costes. ¿Cuál es el problema de la economía sumergida? Los principales problemas. Pues el principal problema de la economía sumergida es que, lo primero, al no estar declarada, pues reduce los ingresos públicos, porque básicamente no pagan impuestos por algo que no se declara y que el Estado tampoco tiene conciencia de que se declare. De vez en cuando, por ejemplo, puede haber inspecciones fiscales o, bueno, pues por medio de denuncias, si hay personas que tienen contratados a trabajadores que no están dados de alta, pues esto claramente reduce los ingresos públicos. Otro de los problemas que suelen acarrear la economía sumergida es que estos trabajadores están en precario, pues no les protege las leyes de riesgos laborales, no tienen derecho a un desempleo, por supuesto no cotizan para una jubilación, son empleos en precario. La mayoría de la gente no quiere estar, evidentemente, en economía sumergida, prefiere estar, pues, bueno, con todos tus papeles en regla, pero determinadas condiciones o, bueno, pues, circunstancias de la vida te pueden llevar a trabajar en la economía sumergida. Además, estos tipos de trabajo, pues lo que hacen es los precios de los salarios, pues los impulsan a la baja, porque si hay determinadas personas que pueden hacer mucho más trabajo por menos, es evidente que sale, pues un trabajador en economía sumergida sale más barato que un trabajador que está dado de alta y porque él tienes que pagar en la seguridad social. Y esto influye en que determinadas personas, pues, no encuentren trabajo. Personas que, por ejemplo, no admitan determinadas cosas, pues el mercado de trabajo pues prefiera a otras que por necesidad, por pura necesidad, sí que admitan unas condiciones de trabajo más precarias. Y por último, por supuesto, pues es un riesgo para la seguridad de los trabajadores. Pues imaginemos un accidente en la construcción de un albañil que no está dado de alta. Pues la ley, en principio, no le protege tanto como un trabajador que tenga una mutua y que tenga un contrato en vigor. Además, esta economía sumergida pues respeta menos, por ejemplo, el medio ambiente. Bueno, aquí tenéis unas actividades de autoevaluación y espero que el tema pues haya sido de vuestro agrado y mis explicaciones. Un saludo y mucho ánimo de cara al examen.